sin duda ha sido pues noticia a nivel internacional. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Estamos en vivo para Neox, Canal 17. Buenas noches, mi estimado Daniel Luján. Un saludo para ti y para todo el noble público que te acompaña allá en Virú a través de Neox TV. A tu disposición, mi estimado Daniel. Don Jaime, ¿cómo se encuentra este encuentro, disputa en el tema obviamente intelectual de las ideas y la percepción? ¿Cómo se ve el tema nacional en el contexto internacional? Es clarísimo que no solamente hay prensa de derecha en el Perú, ¿no? Sino que es, digamos, una constante, es una constatación que podemos ubicarlo en toda Latinoamérica, ¿no? Entonces ahí hemos tenido un canal, obviamente, con repercusión internacional, que me entrevistó el día de hoy, y nunca me dijeron que iba a aparecer el almirante Montoya y el hijo de Jorge del Castillo Gálvez. Nunca me lo dijeron, ¿no? Pero en fin, a la hora de la hora, pues tuvimos que decir las cosas que nos correspondían, ¿no? Ya viendo la entrevista, la presentación, una vez más ha ratificado don Montoya pues su lado severo, ¿no? Y realmente contradictorio contra lo que significa la presencia del actual presidente de la República, ¿no? Donde no le encuentra ningún tipo de cualidad, pero me llamó la atención cuando hizo referencia al tema económico. ¿Está a 13 soles el kilo de papa aquí en Lima, en el mercado limeño, don Jaime? No, ese señor es un antipatriota. Jorge Montoya es un antipatriota, es un miserable. Yo no sé cómo ha podido vestir el uniforme este hombre deshonrado al firmar el acta de sujeción. ¿Cómo es posible que a nivel internacional hable mal de su patria, hable mal de su presidente de la República y hable mentiras sobre la situación económica del país? Obviamente que esos costos no son los que ha mencionado Jorge Montoya, pero es un miserable. Ese tipo realmente es nauseabundo, es un enfermo, es un fascista. Entonces tuve que aplicarle sus cocachos y desnudarlo ante la derecha mundial, porque ese tipo es un miserable. Merece todo el desprecio, ¿no? Porque ante el exterior no podemos estar hablando mentiras y desprestigiando a tu sistema republicano. Ese señor es un miserable, vuelvo a repetir. Más conciliador resultó más bien la presentación del hijo de Jorge del Castillo, ¿no? Que lo notamos un poco a la defensiva y en todo caso no se fue a la yugular de lo que significa el gobierno del profesor Castillo. ¿A qué le atribuye usted esta participación un poco timorata del hijo de Jorge del Castillo? Bueno, Miguel me conoce de muchos años, y él sabía que tenía que ir caminando en puntas de pie, porque si no le iba a aplicar un tacle, ¿no es cierto?, en la polémica, y lo que hice fue hincarle, pues, ¿no? Lo tuve que hincar y desnudarlo, ¿no? Es un alanista más, es hijo de un miserable derechista, profascista, como es Jorge del Castillo Gálvez, corrupto, ¿no es cierto?, y él está disfrazado en un aparente medio televisivo y despidiendo veneno. Pero, ojo con este detalle, Daniel, él se desnuda como un miserable cuando dice: yo fui asesor del presidente Castillo, yo lo conozco de cerca, y puedo decir que es un incompetente. O sea, quiere decir que el incompetente es él, porque Pedro Castillo no se atrevió a llevarlo como asesor a Palacio de Gobierno. Es tan mediocre, tan felón, tan miserable, que Castillo dijo: ¿sabes? Con este compadre no voy ni a la esquina. Entonces, ardido por esta situación, cuando después de haberlo hincado en la polémica, soltó esa apreciación de incompetente que tuve que refutarle, como tú habrás podido apreciar, ¿no?
En la introducción de la temática que ustedes estaban abordando, la periodista de este importante canal internacional hizo Juyón. declaraciones del propio Castillo, ¿no? De el papá de uno de los invitados, de Jorge Castillo, pues, ¿no? Él estuvo, me parece, en horas de la mañana participando también en un panel o entrevista para este canal. Sí, el padre Jorge del Castillo estuvo en la mañana participando ahí, ¿no? Tú sabes que en Colombia hay muchos canales de derecha, bastantes, ¿no? Entonces es lo que Petro tiene que lidiar, ¿no? Con esa prensa de derecha, ¿no? Pero por lo menos, fíjate Daniel, por lo menos hacen la finta de ser objetivos e invitan a una persona que dé el punto de vista, ¿no es cierto?, favorable al gobierno y los que están en contra del gobierno, que en este caso fueron dos contra uno, ¿no? Pero por lo menos hacen eso, ¿no? A diferencia de Canal N y otros canales del Perú, que todo el día, al 99%, todo el día están dándole en contra de Castillo, ¿no? Sí, bueno, y aquí en el Perú ya en realidad es un tema demasiado vergonzoso, pero en el contexto internacional efectivamente por lo menos maquillan el asunto, ¿no? Pero sí hemos visto que, por ejemplo, invitan a personas que tengan un contraste, que tengan diferentes puntos de vista, pero siempre lo cargan, así como ocurrió hoy día, y también ocurrió en la otra invitación que usted tuvo, siempre para que lidie contra dos analistas. Sí, pues sí, me ponen dos toros bravos ahí, pero como bueno, yo soy torero sanmarquino, ya viejo trejo en esta cuestión, tuve que aplicar la espada y la daga, pues, ¿no? Y meter los veronicazos, pues, ¿no? Doctor, ahora veamos lo que ha ocurrido en las últimas horas. El presidente de la República, obviamente obedeciendo a una estrategia también que él está siguiendo, ha presentado esta acción de amparo. ¿Qué repercusión tiene? ¿Cuál es ahí un poco la movida? Cuéntenos. No, me parece fenomenal, acertado, oportuno, racional y válidamente jurídico, ¿no? Porque en esta acción de amparo, el presidente lo que está diciendo es, déjame gobernar, ¿no? Déjame gobernar. Ya estás abusando de tus facultades como poder legislativo, y ojo, que en la Constitución política dice claramente que el poder legislativo debe evitar el abuso del derecho. Entonces, me parece muy oportuno que el presidente pida que se mande al tacho de basura este tercer pedido, esta tercera denuncia, que prácticamente es un golpe de Estado encubierto, ¿no? Porque lo quieren sacar a través de una forzada figura de la inhabilitación. Quieren suspenderlo y sacarlo como sea, ¿no? Entonces, me parece bien, me parece correcto y oportuno. Vamos a ver qué dice el Poder Judicial, ¿no? Definitivamente. Sin embargo, en líneas generales, cualquier tipo de iniciativa, como esta denuncia que presentaba la fiscal, va para largo. ¿O cree usted que en el Congreso de la República busquen la forma más rápida, que es la vía política, para tomar algún tipo de decisión? La verdad, mi estimado Daniel, la fiscal de la Nación los ha metido en un problema muy serio al Congreso de la República. Yo acabo de ver hace unos minutos a Blume, el jurista Blume es miembro del Tribunal Constitucional en Canal N, tratando de forzar un razonamiento jurídico para respaldar ese mamotreto, ese mamarracho de denuncia que ha presentado la fiscal, y el mismo Blume se da cuenta que no puede, no hay antecedentes. Entonces, fíjate, Daniel, el artículo 55 de la Constitución Política del 93 habla que los tratados
forman parte del derecho nacional, ¿correcto? O sea, no hay una norma encima de la Constitución, Daniel. Si la convención que cita la fiscal de la Nación, la Convención de Corrupción, debe aplicarse, tiene que ser a nivel de una ley más. Y si se trata de una ley más, entonces, Daniel, se entiende que la ley especial es el artículo 117 de la Constitución. Hay un principio jurídico universal que dice, la ley especial deroga a la ley general. Y si hay una ley especial para acusar constitucionalmente al presidente de la República, esa ley, esa norma es el artículo 117, que inclusive dice solamente, ¿no? Solamente en su ejercicio, durante el periodo de su ejercicio, lo podrás acusar por un solo delito. Entonces la fiscal y la derecha quieren sacarle la vuelta a esto y utilizar la Convención de Derechos Humanos, la Convención contra la Corrupción de la ONU, y esto no procede. El artículo 75, vuelvo a repetir, el artículo 55 de la Constitución dice que los tratados forman parte del derecho nacional. Y una precisión más, Daniel, los tratados son o tienen más peso y más calibre que una convención, porque los tratados son acuerdos entre precisamente estados y está firmado por los presidentes de la República. En cambio, una convención es eso, es un simple acuerdo, que puede firmarlo hasta cancilleres, qué sé yo, y luego lo traen al Congreso y se aprueba como un acuerdo más. Entonces, la verdad de las cosas es que la fiscal, por ignorancia, se ha metido a un problema serio y el Congreso tiene una papa caliente ahí, ¿no? No hay antecedentes y lamentablemente, pues, creo que van a perder otra batalla, ¿no? Perfecto. Vamos a seguir asistiendo entonces a lo que va a pasar en esta confrontación que da para largo, ¿no? Porque ya han adelantado opinión algunos congresistas de la República, como siempre, pues requeridos por los principales medios de comunicación, dolidos, ¿no? Porque se acaba lo poco de lo que les ha tocado en esta oportunidad del presupuesto por publicidad estatal. Nosotros agradecemos, doctor Jaime, por esta intervención que no hace otra cosa que ratificar un punto de vista que al inicio de todo este proceso era casi una utopía, que alguien dé un punto de vista diferente, discordante de la realidad nacional. Sin embargo, aquí desde provincias estamos asistiendo a una especie de, no sé, reconocimiento, ¿no? De lo que significa decir la verdad, decir las cosas como son, y esto se está haciendo desde provincias, con la prensa alternativa. Muchas gracias, don Jaime. Gracias, estimado Daniel, y solamente dejarte ahí anotado, y espero que tu público lo anote, el artículo 102 de la Constitución Política del Estado, en su numeral número 2, dice que el Congreso de la República debe velar por el respeto y la vigencia de la Constitución y las leyes. Por lo tanto, este Congreso debe mandar al tacho de basura esa denuncia constitucional de la fiscal de la Nación, porque simple y llanamente no se ajusta al artículo 117, que es el único artículo que se refiere a la acusación constitucional contra el presidente de la República. Muchas gracias por esta gran oportunidad, Daniel. Felicitarte a ti y a tu público por esa labor de construcción de democracia, y hasta una próxima oportunidad. No, las gracias a usted, doctor Jaime del Castillo Jaramillo, como siempre, por su valiosísima participación.